Empezamos. Pues hola a todas y a todos y bienvenidos a esta charla presentación del acuerdo de colaboración firmado entre Fidelities, un despacho de abogados especializados en discapacidad, y la Asociación Experiencia Bipolar, una asociación de personas que ayudan a personas en el empoderamiento y mejora de calidad de vida, pues precisamente para las personas diagnosticadas con trastorno bipolar y afines a la enfermedad. En esta ocasión, pues vamos a estar hablando con Lorenzo Pérez, que es el director de Fidelities, y bueno, pues nos contará un poquito quiénes son, cómo lo hacen, por qué, de dónde vienen, y luego pues responderemos una serie de preguntas que las personas de la comunidad de experiencia bipolar han ido planteando. Y al final, pues también, si alguien tiene alguna duda que no se haya resuelto durante la charla, pues hay turno de preguntas. Y bueno, pues agradecer tanto a Lorenzo como a Fidelities este acuerdo, porque la verdad es que a lo mejor yo peco de no saber valorar mucho lo que se va consiguiendo, pero cuando hablo con una persona me dice, oye Sergio, es que realmente que estas dudas que tenemos de carácter legal o este desamparo, que haya una entidad referente en España como es Fidelities que puedan atendernos, pues es que es un, un avance muy considerable y la verdad es que sí, que tienen toda la razón porque, bueno, a veces yo y en otras ocasiones otras personas tenemos muchas dudas y en cuanto a aspectos legal, la mayoría de personas estamos muy verdes porque no es nuestro campo, porque no lo hemos estudiado, porque desconocemos cuáles son nuestros derechos. Y bueno, pues por eso estoy muy contento que se haya podido firmar esta colaboración y de estar aquí hoy con Lorenzo para que nos cuente más. Y bueno, sin más dilación, pues te doy paso y todo oídos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sergio. Es un placer estar aquí con vosotros y de haber firmado este acuerdo de colaboración. La verdad es que para nosotros es nuestro nicho, es decir, donde nos movemos bien, donde nacimos y seguimos creciendo y donde nos sentimos cómodos además. Entonces, bueno, pues es lo suyo, es lo que nos gusta hacer y bueno, pues cuento un poquito quiénes somos. Somos, pues hoy por hoy, por número de casos y por presencialidad, el despacho número uno de España en el mundo de la discapacidad y las enfermedades graves. Pues tramitamos al cabo del año cerca de 20.000 casos entre todas las modalidades, ¿no? Y luego tenemos una cosa que también es muy importante, y es que tenemos un modelo único en el sector que es a éxito, es decir, solo cobramos si ganamos los casos, ¿vale? Eso tiene que ver mucho con lo siguiente, y es cómo y por qué nace Fidelities. Fidelities nace porque hace ya 10 años, eh, como marca, anteriormente de otra manera, pero como marca, eh, mi socio, que es ciego, pues vivió el proceso de solicitud de la incapacidad permanente y, bueno, pues lo que nos dimos cuenta es que no había especialistas en este país, en este área, ¿no? Es que no había nadie prácticamente que supiera de qué iba esto de las enfermedades graves, del mundo de la discapacidad, de la incapacidad laboral. O sea, el derecho es algo que está muy poco especializado, que casi todo el mundo habla de todo, ¿no? Las leyes están ahí, pero es verdad que luego para aplicar las jurisprudencias oportunas, o lo conoces bien, estás muy especializado, o te dejan muchos detalles que son la diferencia entre ganar o no un proceso. Entonces, eso fue lo que nos dimos cuenta y por eso montamos Fidelities, con la intención de que una persona que padece una enfermedad grave o tiene una discapacidad o ambas cosas, que ya de por sí tiene muchos problemas de todo tipo, sobre todo médicos, obviamente, pues no le agravemos la situación
eh, pues explicándole la parte jurídica lo más sencillamente posible para que sea accesible y ya no solamente dándole difusión y haciendo lo más comprensible posible la parte jurídica, sino también accesible desde un punto de vista económico, ¿no? Porque luego lo que veremos es que efectivamente hay mucha gente, las dos grandes barreras para que un ciudadano obtenga sus derechos, pues son normalmente la falta de información o la falta de medios económicos, ¿no? Entonces, o las dos cosas. Entonces, al final, lo que hicimos en Fidelities es, viendo cómo estaba esa situación, que además mi socio en ese momento estaba pasando pues, también por un divorcio, a nivel económico no le estaba yendo muy bien, es decir, estaba con bastantes problemas de todo tipo y vimos que efectivamente también los abogados a los que acudía en ese momento pues le pedían una provisión de fondos por adelantado, sin ninguna garantía de éxito y tampoco sabiendo muy bien cómo obtener los derechos que la ley le amparaba, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que nos moviésemos hacia este modelo, hacia crear Fidelities, que es un despacho de abogados, pero muy diferente en muchas cosas al, al despacho tradicional. Somos muy diferentes, nos parecemos muy poco, salvo en el manejo de la ley, a lo que es un despacho tradicional. Entre otras cosas porque una parte importante del personal de la compañía o tiene enfermedades graves, o tenemos enfermedades graves, o discapacidades, o ambas cosas, con lo cual empatizamos mucho más con este sector, con este mundo que es tan específico, porque cuando a la ley le sumas los matices de la enfermedad o de la discapacidad, eh, cambia por completo en muchos aspectos. Entonces, es algo muy importante, muy interesante, del que siempre que recibáis asesoramiento jurídico, lo hagáis desde un punto de vista de la discapacidad o la enfermedad, porque los matices son muy importantes y hacen que se tengan incluso más derechos o diferentes derechos que mejoran la situación precisamente por ese motivo, ¿no? Entonces, dejarlos a un lado significa que vais a dejar de percibir derechos que podríais tener de otra manera, ¿no? Pues trabajamos para casi 1.000 instituciones como la vuestra. Trabajamos pues, para las más grandes o casi todas las más grandes y para muchas pequeñitas. Entonces, para nosotros, como os decía, es pues eso, nuestro medio, donde nos sentimos más cómodos. Llevamos muchos años trabajando para todas estas instituciones que si imagino nos siguen respondiendo y nos siguen avalando, será porque muy mal no lo tenemos que estar haciendo. Entonces, bueno, pues estamos muy orgullosos de ello y bueno, pues también el modelo que tenemos a éxito garantiza de alguna manera que efectivamente el nivel de compromiso que tenemos con la consecución de los objetivos que nos marquemos es elevadísimo, porque entre otras cosas, si no ganamos, pues nosotros no cobramos. Entonces, tampoco es que seamos una ONG, hay que pagar las nóminas todos los meses y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo muy exhaustivo de analizar la viabilidad de cada caso para dar una información muy precisa de las posibilidades reales que tenemos de obtener los objetivos que buscamos. Y como os decía, el acuerdo para los socios es que disponéis a partir de ya de asesoramiento gratuito para cualquier área del derecho. Ahora os explicaré por qué, porque hemos firmado con Fidelities, pero nuestro grupo es más grande. Eh, para cualquier área del derecho tenéis asesoramiento gratuito. Os hacemos un estudio de viabilidad de cada caso, es decir, un traje a medida de cada caso para deciros si lo que os han dicho, habéis leído o os han comentado por ahí es realmente factible o no. Y si no lo es, os lo vamos a decir. Oye, mira, esto que quieres conseguir, no te pegues contra una pared porque no lo vas a conseguir. Por lo menos con la situación actual. A lo mejor si pasa A, B y C, sí, pero te vamos a explicar tu caso y cómo es de viable. Lo que os decía, honorarios a éxito. Solo cobramos si ganamos los casos, con lo cual, pues eso, el nivel de implicación es probablemente
superior al que pueda tener cualquier otro despacho. Y tarifas reducidas. El hecho de haber firmado con nosotros no solo proporciona los 3 puntos anteriores, sino que además pagáis un poco menos por el hecho de ser socios de experiencia bipolar. Los clientes particulares pagan un poco más cuando no pertenecen, que los que pertenecen a una asociación. ¿Vale? Luego siempre me gusta hacer un preámbulo de lo que vayamos a hablar después, porque ya lo has dicho tú antes, eh, de lo que es la situación actual de los pacientes, de la sociedad, etcétera, en relación a lo que vamos a hablar. Pues en realidad los pacientes, como decía antes Sergio, pues no tienen por qué saber de leyes, ¿no? Salvo algunos que sean abogados o que hayan tenido conocimientos o por su profesión o por lo que sea de las leyes, pues no tenemos por qué conocerlas, ¿no? Y sobre todo hay una cosa muy importante y es que aunque la ley se pueda conocer porque es accesible a través de Google o cualquier otra herramienta, lo que sí que está menos accesible es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es tan importante o casi más que la propia ley, porque lo que hace es actualizar las leyes. Las leyes españolas son muy buenas, son de los años 70, 80 en muchos de los casos, pero claro, se van actualizando con la jurisprudencia. Las sentencias que salen de los tribunales superiores son los que al final actualizan esas leyes y por lo tanto derechos leyes que en un momento dado se redactan de una manera, la situación actual ha hecho que se actualicen, sean más acordes con los movimientos de la sociedad, de cómo evolucionan las cosas, etcétera, etcétera, y para cada caso concreto. Entonces hay veces que pensamos que no tenemos derecho a según qué cosas y resulta que según la última sentencia del Supremo, resulta que sí. Y eso es menos accesible para el público en general. Lo es Para, tampoco lo es para los abogados en general, salvo que conozcas muy bien el sector concreto en el que estás ejerciendo, imagina para los pacientes en particular, ¿no? para Y una luego el persona que, desconocimiento. sí, una cuestión, Lorenzo, para una persona que no sepa absolutamente nada del mundo del derecho, del mundo de la abogacía, ¿qué es exactamente jurisprudencia? Para que digan, vale, ha comentado Jurisprudencia, varias veces jurisprudencia, pero ¿qué es? Porque realmente la parto juri- de- sí, la jurisprudencia, lo que decía antes, son las sentencias que salen, que emanan de los tribunales superiores, del Supremo, por ejemplo, o del Constitucional, o incluso de los tribunales superiores de justicia, que actualizan las leyes vigentes. Es decir, Ujú, imagínate, la ley sobre jubilación anticipada por coeficientes reductores dice que tienes que estar dentro del listado de enfermedades según el Real Decreto de tal, 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 tal. Bueno, pues lo que, por ejemplo, nosotros hemos conseguido es que haya otras enfermedades que no están listadas, que tienen también una esperanza de vida similar, es decir, que se acorta y ujú, que te permiten acceder a esa misma jubilación anticipada por coeficientes reductores sin que tu enfermedad esté listada dentro ujú. del listado del BOE. Eso es la jurisprudencia, una sentencia que se consigue en un tribunal superior que lo que ayuda a los jueces y a los abogados es actualizar esa ley porque se ha quedado desfasada. Claro, por eso se dice lo de sentar jurisprudencia, ¿no? Eso es, eso es. Cuando Esa frase sí que es conocida. Sí, cuando genera jurisprudencia es porque es algo que luego va a facilitar que casos similares se resuelvan de la misma manera, Ujú, ¿vale? Por eso es muy importante el manejo de la jurisprudencia, porque la ley puedes conocerla y tiene acceso casi todo el mundo a ella, o todo el mundo, pero la jurisprudencia no es tan fácil, no es tan accesible, es bastante complicado encontrarla, ujú. ¿vale? Y luego de los procedimientos, pues los procedimientos tampoco son sencillos para obtener los derechos. Normalmente nos hacen dar 28 vueltas para conseguir algo que probablemente se pueda conseguir de una forma más sencilla. Entonces, bueno, pues eso es algo que ocurre muy a menudo. En la administración, pues hay un mensaje continuo de que no hay dinero, ¿no? No hay recursos. Desde mi punto de vista, en lo que es una distribución errónea, porque luego resulta que sale dinero para cualquier otra cosa menos importante que los aspectos sociales, por ejemplo.
Ujú, Pero bueno, eso es un criterio. Y luego hay una actualización en la aplicación de las leyes, lo que os decía antes. Si tú ahora mismo preguntas a un funcionario de la Seguridad Social por esto que os acabo de contar sobre el listado de enfermedades que te dan derecho a la jubilación anticipada por coeficiente de reductores, te va a decir, pues son A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Pero no te va a decir, porque no lo sabes seguramente, que si tienes una enfermedad que no esté listada, pero que produce secuelas y limitaciones similares a alguna de las que está listada y además acorta la esperanza de vida del paciente, sí que tienes derecho a eso. Y eso es lo que ha dicho la jurisprudencia del Supremo, ¿vale? Esa es la actualización, la falta de actualización. Es decir, los funcionarios de la administración desconocen la jurisprudencia y es normal, no son juristas. Pero es verdad que si tú les preguntas, puedes obtener una respuesta que te desvíe de tu objetivo. Es decir, si te dicen en la administración, yo tengo derecho y te contestan no, pues a lo mejor te quedas en el no. Y resulta que a lo mejor resulta que sí que tienes derecho. ¿Vale? claro, porque si has ido a preguntar a la administración y la administración te da una respuesta, tú dices, la tomo como última palabra y como válida. Entonces, me han dicho que no, pues nada, pues me voy con el no y, y ya está. Eso es lo que suele pasar y por eso os digo que hay que buscar siempre un asesoramiento experto, especializado, ya seamos Ujú, nosotros o sean otros, pero que sepan de lo que están hablando, porque realmente la administración no tiene por qué conocer toda la jurisprudencia, de hecho desconoce la jurisprudencia. ujú, Luego, en los medios de comunicación lo que hay es lo que nosotros denominamos los medios de comunicación y los medios en general, infosicación, es decir, hay una cantidad ingente de información pero que puede resultar muy tóxica. ¿Por qué? Pues porque muchas veces esta información está sesgada, está incompleta o directamente es errónea. El otro día me pasaron desde una asociación, desde Fatiga Crónica, una, un, una noticia que habían sacado en un medio digital que hablaba sobre las pensiones que correspondían por discapacidad. Y es que no dieron ni una. O sea, es que te leías el artículo y decías, pero ¿cómo puede escribir alguien así a la ligera un artículo sobre algo que le preocupa a mucha gente y no da ni una? O sea, es que no dieron ni una. Y dices, bueno, pues, y claro, eso se queda online. Entonces, si tú de repente te buscas pensiones por discapacidad y te lees este artículo, te piensas que tienes derecho a no sé qué cuando realmente no es real. Entonces, por ujú, eso te digo que hay mucha información, pero mucha información o una gran parte de esta información es tóxica. Y luego, por supuesto, hay mucha presión mediática por la falta de recursos que emana de la administración, que cala en todos los aspectos, todos los ámbitos de la sociedad, incluidos los jueces, que hay veces que si no está muy claro un caso, pues si están todo el día con el mensaje de que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pues si te corresponde un derecho, pues a veces no, te lo deniegan en primera instancia porque tienen esa presión mediática que les está taladrando el cerebro continuamente, ¿no? A todos. O sea, son ujú. personas igual que nosotros. Y luego los abogados ocurre lo que os estoy diciendo, que hay una falta de asesoramiento especializado tremenda. Pasa algo que no pasa en casi ninguna profesión. Es decir, si tú tienes un trastorno bipolar, no vas a que te trate ni el médico de cabecera ni el traumatólogo. Bueno, pues los abogados sí, los abogados vas a que te lleve tu caso de incapacidad laboral, el abogado que te ha llevado al divorcio, o tu primo que es abogado generalista, o es decir, no hay una especialización y en estos casos la especialización es fundamental para obtener los objetivos que busquemos. Y luego hay otra práctica muy común en la profesión que son los cobros por adelantado. Antes de darte los buenos días, casi te están pidiendo una provisión de fondo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que es así. Entonces, esas son las dos grandes barreras y desde Fidelities nos dimos cuenta hace muchos años y decidimos que, por lo menos en este sector, en este mundo de las enfermedades graves y la discapacidad, que ya de por sí tenemos agregados más gastos, más problemas, etcétera, pues habría que intentar solucionar las dos principales barreras, que son ofrecer un asesoramiento especializado de forma gratuita y cobrar únicamente si se ganan los casos. Esa es nuestro ADN, lo que hacemos todos los días y bueno, pues es como no normal, por así decirlo. ¿A través de qué Te quería, canales?
te quería preguntar una cosilla, porque, por ejemplo, yo hice un TFM sobre salud mental y prevención del suicidio, entonces analicé este problema tan complejo no solo a nivel sanidad, porque al final lo que la gente rápidamente asocia es este problema de salud, sanidad, pero dije voy a tener un poco una visión más holística, entonces vi que ni en psicología, ni en medicina, ni en comunicación, periodismo, se tocaba el suicidio por ningún lado, entonces no sé si dentro de derecho, en algún momento se habla sobre salud mental o se dan asignaturas romano, todo lo que haya, y luego la gente dice, yo sí, soy abogado y ahora me especializo en salud mental o en discapacidad. ¿Cómo es eso para que tú llegues a decir, soy una persona especializada, especialista en incapacidades laborales? O sea, no sé cómo es. Es como en casi todas las profesiones con la práctica, porque Ajá. en derecho no hay una especialización clara ni hay ni alguna asignatura. Luego puedes hacer algún máster, pues por ejemplo, de derecho sanitario. Ujú, Puedes hacer, pero la carrera en general no tiene ninguna especialización ni en salud mental ni en ninguna otra. O sea, realmente lo que haces es las ramas que son las ramas del derecho que hay, pues la laboral, mercantil, fiscal, bla, 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 bla. eh, Después te puedes hacer especializaciones que generalmente donde realmente te haces especialista es con la práctica. ujú, Lo importante es tener un buen mentor o un buen guía espiritual eh, profesional que te vaya resolviendo las dudas sobre la marcha, que te vaya corrigiendo los escritos, que te vaya formando para que lo hagas en sala como toca, que es la estructura que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una estructura interna que hay directores de área de los que dependen el resto de abogados. Entonces, se van formando según van entrando y todos siguen los mismos estándares derivados de arriba hacia abajo, por así decirlo, pero siempre tutelados. Es decir, un abogado joven que entra a trabajar con nosotros en un año ha hecho más casos de incapacidad laboral que probablemente cualquier abogado en toda su carrera profesional. Entonces, ujú. porque sea joven no significa que vaya a tener menos experiencia. Se va a formar mucho, muchísimo, pero con mucha práctica. Al final, aquí lo más importante es la práctica y como en casi todas las profesiones, obviamente. Pero por responder a lo que decías, no hay una especialización directa en la carrera, sino luego quizá másters, cursos de formación, etcétera, para determinadas áreas más concretas, ¿no? En discapacidad se hacen másters, hay un máster en daño, valoración del daño corporal, hay diferentes másters que te ayudan a entender según qué cosas. Pero ya te digo, lo más importante en esta materia es la práctica, ¿vale? Y como os decía, nosotros lo que hacemos es en nuestro medio, que es el mundo asociativo, lo que hacemos es, como a través vuestro, pues firmar convenios de colaboración con servicios jurídicos con este formato que hemos dicho, participando en talleres como este, en congresos, formación a trabajadores sociales de las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, darle la máxima difusión y luego dar asesoramiento y estudios de viabilidad gratuitos, ¿vale? En las consultas que nosotros tenemos catalogadas como más recurrentes dentro de salud mental, trabajamos con unas cuantas asociaciones de salud mental, como sabéis, y el top de consultas que nos llegan tienen que ver con, por un lado, incapacidad laboral, es decir, las pensiones y las bajas, es decir, está la laboral temporal y la laboral permanente. La jubilación anticipada por coeficientes reductores, es decir, me puedo jubilar a partir del 45% con el 100% de pensión. Eh, Discapacidad, ¿vale? Es decir, obtener el grado o revisar el grado. Tenemos muchos casos de acoso laboral y despidos. Eh, en el área penal, pues tenemos eximentes y atenuantes por comisión de delitos, ¿vale? Esto es muy importante y es importante hacerlo desde el principio para que realmente
En muchos casos se archive el expediente. Y luego tenemos muchos casos también de violencia de género o de violencia doméstica, ¿no? Hay más, obviamente, hay más. De algunas de las que me has pasado antes, pues hay algunas más que también son recurrentes. Pero bueno, las que el top 8 o 7, no sé las que hay ahí, son estas, ¿no? Y luego os decía que nosotros en nuestro grupo, aparte de Fidelities, aunque el convenio esté firmado con Fidelities, tenemos otros tres despachos. Uno que es Fidelities, como sabéis, es seguridad social, derecho sanitario y laboral, ¿vale? Ese es el expertise de Fidelities. Reclamatorio es civil puro, es todo el ámbito civil. Presunto inocente es penal y ley de segunda oportunidad, que es mercantil barra concursal, ¿vale? Entonces, aunque el contrato esté firmado con Fidelities, podéis hacernos consultas, pues como veis aquí, de cualquier ámbito, básicamente. Lo único que no tocamos mucho, o básicamente nada, es el fiscalista. Pero bueno, la fiscalidad asociada a la discapacidad sí, pero no somos expertos en fiscalidad para empresas, por ejemplo, y nada por el estilo, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, mercantil o concursal, por ejemplo, la ley de segunda oportunidad, que de hecho así se llama nuestro portal, para gente que ha perdido todo, tiene deudas y necesita rehacer su vida. Pues, por ejemplo, hace nada hemos liberado a una persona de una deuda de 100 y pico mil euros, una persona con un trastorno bipolar. O sea que, bueno, pues le hemos liberado de sus deudas, es decir, no, ya no tiene deudas y va a poder rehacer su vida. Así Ujú. que, bueno, eso lo llevamos desde ese área. Y nada, pues esto era un poco la presentación del acuerdo, de quiénes somos, de cómo trabajamos y si quieres pasamos al turno de preguntas. Vale, pues muchas gracias, la verdad. Ha completado o complementado la visión y el conocimiento que tenía sobre vosotros y bueno, creo que a toda persona que vea, pues le ha abierto un poco los ojos en cuanto a no solo lo que hacéis, sino a el hecho de decir, jugar, pues mira, por lo menos ya sé a quién acudir, porque sabemos de primera mano que en algunos casos se producen injusticias o situaciones en las que somos las personas perjudicadas y nos sentimos indefensos y nos vamos de la empresa o no entramos y no sabemos qué hacer. Simplemente es, no, mira, no me han cogido y es como, bueno, a lo mejor aquí se está vulnerando un poquito la igualdad de oportunidades o se está discriminando por motivos de salud y Mm. eso en teoría, en teoría no se debería hacer, que sabemos que en la práctica pasa y que muchas personas, incluso teniendo a lo mejor el grado de discapacidad reconocido, no lo dicen en la empresa, aunque podrían tener las ventajas fiscales, IRPF, etcétera, precisamente por el estigma y prefieren ocultarlo, aunque la empresa diga, oye, avisadnos o oye, indícanoslo, ¿sabes? Pero bueno, el estigma está ahí y bueno, Pues pues, hay una cosa que es importante que se sepa y es que las personas con una enfermedad grave, y si ya tienen el certificado de discapacidad, mejor aún, tienen mucha mayor protección que un empleado, un trabajador al uso. Entonces, hay una cosa que no se está haciendo y que nosotros hacemos mucho porque efectivamente se vulneran derechos fundamentales y es trabajar la nulidad de despido, por ejemplo. O sea, ujú, cuando te despiden por el hecho de que tengas una enfermedad grave o una discapacidad, eh, es relativamente sencillo, si se hace bien las cosas, conseguir la nulidad de despido, incluso una indemnización por daño moral y ujú. incluso una sanción a la empresa por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, todo esto es difícil que lo conozca la gente, aparte efectivamente a veces que le da miedo a la gente hablar de sus temas y dentro de la empresa. Nosotros lo que os podemos decir siempre es, eh,
en función de cada caso cuál es la mejor estrategia, porque hay veces que efectivamente no hace falta, por supuesto, no es una obligación hablar de tu situación médica, de salud, pero hay veces en las que sí que conviene. Mm, Hay veces en las que sí que es interesante, barra necesario, el que se hable de ello porque es una forma de protegerse, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ya te digo, esto es algo que hay que hacer un traje a medida de cada caso, porque en función de cómo sea cada persona, de cómo sean las circunstancias de su empresa, etcétera, es más conveniente una cosa u otra, pero que es importante saber en qué momento hacer cada cosa y qué más puede convenir a ti. Eso es algo que es muy importante, muy interesante y que hoy en día se trabaja muy poco en ello, ¿eh? Las personas con enfermedades graves y con discapacidad, este tema, digamos que o por el estigma o por el miedo al ridículo, llámalo X, Luego el que eh, dirán. o el que dirán, están dejándolo de lado y están perdiendo derechos al final. Ujú. Vale, pues muchas gracias. Si quieres, te voy leyendo las preguntas que hemos ido recogiendo y luego, pues si se me ocurre a mí alguna más, también te digo. Lo que sí que aprovecho a decir es que también tenéis un canal de comunicación, que es el podcast, que creo que para la gente que no conozca y quiera ir aprendiendo de manera autodidacta, pues escuchándoos es otra vía. Entonces, Eh, si entráis en la web de Fidelities, pues lo vais a poder encontrar y de todas formas lo pondré en los detalles para que la gente pueda ir más directa. Ujú. Y bueno, pues en preguntas tenemos, si te conceden una pensión de incapacidad absoluta y tienes una cotización baja, como podría ser 600 700 euros, ¿puedes pedir una hipoteca? Esto ya tiene que ver más con el poder adquisitivo que con el reconocimiento de la pensión. O sea, en teoría sí, lo que pasa que dependerá del importe de la hipoteca. O sea, al final lo que va a analizar riesgos no es que tengas una pensión, no debería tener en cuenta si tienes una absoluta o tienes una total. Es decir, no tiene que intervenir en este caso, porque además sería discriminatorio si lo hicieras así, la, la evaluación de la incapacidad permanente en este caso, sino del nivel de riesgos por los ingresos. Es decir, Ujú. si tú estás pidiendo 1 millón de euros y tienes que pagar 2.000 de hipoteca y tienes unos ingresos de 700, pues el riesgo es que no pagues, pero no por el hecho de tener una pensión. O sea que sí, pero si tu hipoteca va a ser muy bajita, imagínate 30.000 euros y tienes que pagar 300, aunque tengas una pensión de 700, posiblemente sí que te la vayan a conceder. O sea, no debería intervenir para nada el hecho de tener reconocida una incapacidad permanente para que te conceda una hipoteca. Ujú. Vale. ¿Cómo nos podemos defender ante las contenciones en un ingreso de psiquiatría? Eh, no sé si, a ver, leyendo la pregunta, no veo la vinculación legal. Si tú la ves, dímelo, pero por traducirlo un poquito en base a la experiencia personal, Mm. a veces sí que se dan situaciones en las que te hacen un ingreso forzoso o un ingreso médico. Y hay veces que la contención por que te aten se sigue dando. Entonces, no sé cómo está la ley al respecto porque, bueno, me quiere sonar que a lo mejor estoy yo equivocado, que si tú solicitas salir del ingreso, eh, deberías tener el derecho de poder salir. Entonces, Sí. no sé. O sea, lo que no pueden hacer es retenerte contra tu voluntad, salvo que haya una orden judicial que así lo reconozca. Es decir, si estás incapacitado judicialmente, entonces sí, harán tu tutor, tus padres, quien sea tu tutor, hará lo que crea conveniente, pero si no, salvo que corra riesgos seas un riesgo de salud pública Ujú, eh, o para los demás o para ti mismo incluso, no tiene, pero eso lo tiene que decretar un juez y eso avalado por un facultativo. O sea, no, si tú quieres pedir alta contra tu voluntad, no pueden retenerte.
Y aprovecho para contar una experiencia personal y bueno, pues yo en 2018 hice un ingreso voluntario Mm, porque se estaban dando un cúmulo de circunstancias y bueno, pues yo voy a hablar con la psiquiatra y me dice, ¿quieres hacer un ingreso voluntario? Y dije, sí. Entonces yo le hice un poco por aislarme del entorno porque al final había mucha presión y no mm, conseguía respirar. Entonces dije, me han ofrecido el ingreso, no estoy tan mal como para que el profesional haya determinado ingreso, que si no, esto es fácil, dice, no, usted ingrese y ya está, es un riesgo para las personas o para su persona, ingrese. No, voluntariamente entro. Y llega la noche, estando yo en cama, y me dicen, toma, tienes que tomar esta medicación, que yo ya había dicho a la psiquiatra a las 5 que no la iba a tomar. Y digo, mira, apúntalo, que no quiero tomarla y déjame descansar, por favor. Dice, no, esto no funciona así. Digo, vale, pues entonces, si esto no funciona así, mira, como entra voluntariamente, voluntariamente me voy. Y mm. coge el psiquiatra de guardia y dice, no, tú te quedas y ya el lunes hablas con el psiquiatra forense. Y ya, cuando tres personas me iban a reducir para inyectarme la medicación, y estando cabal, dije, vamos a ver, esto que estáis haciendo va en contra de mi voluntad, porque yo no quiero tomarme la medicación, yo quiero salir, y antes de hacernos daño, cuatro personas adultas fuertes, me, es que no sé cómo decirlo, en plan, me permito inyectar en contra de mi voluntad porque es el mal menor. Entonces, bueno, Sí, luego ya llegó el psiquiatra forense el lunes, explicas la situación, no pasa nada, y luego a los 3 días siguientes ya la psiquiatra dice, bueno, es que tú no estás para estar aquí, pues puedes salir. Pero claro, yo me vi o sentía que a mí me habían, pues mis derechos me les habían violado o me les habían pasado por el arco vulnerados. en triunfo. Entonces, claro, esto es Sí, una situación desagradable que yo viví en primera persona y que más personas pueden haber pasado por lo mismo o por situaciones parecidas. Entonces, yo en este caso, ¿qué podría haber hecho? Porque es que yo me sentí como peor que un criminal, porque dije, joder, es ya, viernes, no tengo derecho ni a una llamada. O sea, yo mato a una persona y juraría ya, que tengo derecho a una llamada de mi abogado, pero es que no, hasta el lunes no puedes ni ver a tus familiares casi, ni nada más. Y digo, he tenido mala suerte y estoy aprendiendo por las malas, pero ese momento de tres personas ir a reducirme para inyectarme la medicación que había manifestado a la psiquiatra de antemano de, oye, no quiero tomarla. Y ella se fue a su casa y dijo, este problema para los de la noche. ya. Entonces, bueno, fue una situación desagradable que yo creo que mis derechos se vulneraron totalmente, pero a lo mejor me dice Sergio, pues el protocolo fue el correcto y desgraciadamente es lo que hay, ¿o no? No, no, en principio no. Es decir, tiene que describirse lo que has dicho tú, que haya riesgo para la salud de los demás o para la tuya propia para que te obliguen a hacer algo que tú no quieras hacer. Entonces, sí, eso no lo puede determinar alguien que no sea un facultativo y previo o sea, realmente no sé, ese protocolo no es así. Otra cosa es que en ese, luego cada dirección de cada centro actúan de una manera, ¿no? Incluso ya no solamente la dirección, hay veces que los propios funcionarios tienen sus protocolos fuera de lo que es la dirección. Entonces, bueno, pues no se puede hacer. Es decir, vulnerar derechos fundamentales no se puede hacer salvo bajo unas premisas. Es decir, ya no serían vulneración, sino porque se ha diagnosticado que tu caso hubiera sido arriesgado mantenerte sin medicación por A, por B o por C. Y por lo tanto, en ese sentido, tienes que medicarte sí o sí, pero eso lo tiene que poner un médico, no lo tiene que decidir alguien porque sí, y máxime cuando ha sido un ingreso voluntario. Pasa muy a menudo, pero no solamente en enfermedades mentales. Hay veces que no se siguen los protocolos y por eso también hay mala praxis médica y negligencias en otros casos, que son cosas parecidas pero no es lo mismo. Y Ujú. esto pues, es una mala praxis médica, sea salud mental o no. Es decir, si tú te has saltado el protocolo que existe y la legislación que existe,
puedes meterte en un follón jurídico. Lo que pasa que luego ahí intervienen factores como que haya testigos, que luego entre ellos se vayan a tapar, que vayan a decir, no, es que estaba agresivo, es que, ¿sabes? Entonces, Ujú. tu palabra contra la de tres médicos o un médico y tres celadores, pues no Hombre, sé, eso es lo que... hay cámaras, para bien o para mal, hay cámaras, hay compañeros de Claro, habitación, hay si hay testigos, porque al final la testigos, gente sale claro. al pasillo y están diciendo, oye, este chico está diciendo Pues en que esos no casos quiere que sí. le... Pues en esos casos, ya te digo, o sea, no se puede actuar como quieran esas personas. Si hay testigos que luego vayan a corroborar tu declaración, pues se les puede denunciar perfectamente, vamos. O sea, te Ujú. puedes meter una demanda por vulneración de derechos fundamentales, por mala praxis profesional o por lo que veamos que ha ocurrido ahí, ¿no? Entonces, pero es verdad que ya te digo, en ese caso, si hay cámaras, si hay testigos, es más fácil porque si no, cuando no las hay, normalmente estos casos se tapan. Ya, sí, sí. Vale, pues continuamos con las preguntas. ¿Hay facilidades o descuentos? Bueno, en la hipoteca, como estás vinculada a la anterior, al final la hipoteca depende de tus ingresos y si tienes una hipoteca de 1 millón y unos ingresos de 1.000 euros, pues las cuentas no salen, pero si tienes una hipoteca de 30.000 y unos ingresos de 600 o 1.000 euros, pues no es razón que tengas algún tipo de incapacidad o no para optar Enfermedad, a ella. no. No, lo que pasa que es verdad que lo que sí que puede pasar, y esto es también algo que interviene en las valoraciones de riesgos, es que que es algo también que está muy en entredicho, ¿eh? Los test de salud que te hacen eh, para los, eh, los seguros de vida asociados a las hipotecas, Ujú, dependiendo de lo que de la enfermedad que tengas, por ejemplo, para los pacientes de cáncer, para la salud mental, no suele ser un problema, salvo que haya un test que salga muy grave, ¿no? Pero, por ejemplo, para los pacientes con cáncer, les están denegando directamente los seguros de vida que van asociados a las pensiones y a las hipotecas y por lo tanto las hipotecas, salvo que ujú, metan avalistas que ujú, vayan a responder en caso de fallecimiento, ¿no? Ahí les importa más el fallecimiento y que no puedan pagar que realmente ujú. que tengas una enfermedad, ¿no? Aquí al hilo de esto, como cada comunidad funciona de una manera distinta, ¿cómo trabajáis exactamente si una persona es de Galicia, trastorno bipolar, una persona es de Madrid, trastorno bipolar, una persona es de Castilla y León, trastorno bipolar? Y yo conozco, a ver, obviamente las circunstancias de cada persona son distintas, cada persona es un mundo, pero Mm. más o menos tú dices, vale, sí que más o menos estamos pasando por las mismas descompensaciones, hemos tenido estas tentativas de suicidio y a una persona le han concedido un 33, a otra un 54 y a la otra un 19 porque resulta que en los 2 últimos años pues ha estado estable. Entonces, ¿cómo es la manera de actuar desde Fidelities por las distintas comunidades y al final las distintas realidades de cada provincia casi? Pues es que esto es un tema que además está justamente en pleno debate con los nuevos baremos de la discapacidad, ¿no? Que han entrado en funcionamiento justo ahora. Eh, Se supone que a partir de ahora, aunque las competencias están transferidas en el certificado de discapacidad, se tiende a unificar los criterios. Creo que eso es una entelequia, o sea, no, eso no va a pasar. No debería. Pero ojalá y se acerquen lo máximo posible. Sí que es cierto que muchas veces no depende ya tanto del centro base, sino también de la persona y de cómo haya presentado esa documentación. Nosotros lo hacemos igual en todas las provincias, aun sabiendo que los centros bases unos valoran más hacia arriba y otros más hacia abajo. Pero Ujú. si lo presentas todo bien y luego las entrevistas las preparas bien, lo normal es que te den lo que te corresponde.
Ajá. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Pero pasa hasta en la misma provincia, es decir, que dos personas que tienen un cuadro prácticamente idéntico, a uno le valoran con un 50 y pico y al otro con un 33 pelado. Y dices, ¿y esto cómo puede ser? Bueno, pues puede ser porque a lo mejor en la entrevista no se ha expresado bien o porque tiene un informe de todos los que ha llevado, porque solemos llevar una pila de informes, que no es lo que hay que hacer, sino hay que llevar los que realmente nos vayan a dar lo que necesitamos y no llevar los que nos puedan perjudicar. Pues en ese un informe a lo mejor te habla de la estabilidad y en el momento que escuchan estabilidad, pues eso ya te quita no sé cuántos puntos, ¿sabes? Ujú. Entonces, esto nosotros lo trabajamos siempre igual, pero porque es la ley. Entonces, la ley hay que, aunque el centro base tenga unos criterios e incluso unas instrucciones por arriba de intentar rebajar al máximo el grado de discapacidad, porque al final todo esto se traduce en dinero, eh, pues lo que hay que hacer es prepararlo bien para que Ujú. no tengan ningún hilo del que cogerte para rebajártelo. Porque es que el problema es que muchas veces no es solamente por el criterio del centro base o del profesional que esa mañana se ha levantado con el pie torcido y te está entrevistando de una manera distinta como lo hace al día siguiente que está feliz, Ujú. que también pasa, sino porque en esas preguntas que te está haciendo, tú estás respondiendo de forma incoherente a lo mejor, o poco Ujú. coherente, o te estás desdiciendo, que eso pasa también. Entonces llevas Ujú. unos informes buenos, pero resulta que te hacen una pregunta y la contestas mal. Y ya sabemos las Ujú. preguntas que hacer. Entonces hay que llevar todo esto muy bien preparado para que precisamente no tengan por dónde coger para rebajar lo que te corresponda. Ujú. ¿Cada cuánto se puede solicitar una revisión? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues no sé cuándo solicité el grado de discapacidad, pero ponte que fuera antes de pandemia, ¿vale? Y claro, yo salgo de ahí y al tiempo me dicen, toma, por el trastorno bipolar un 15%. Digo, vale, confirmamos que tengo un hándicap y confirmamos que no me sirve para nada. Y luego yo me paro a pensar y digo, a ver, yo no quiero pedir un grado de discapacidad por pedirlo, pero joder, yo me pongo a mirar el año pasado, 2022, y veo que de abril, mayo, junio, julio, agosto, pues no he estado del todo bien en el sentido de que estaba en fase depresiva. Sí, conseguía cumplir en el trabajo, pero por mi forma de ser, de decir, venga, tú vas al trabajo, lo sacas como buenamente puedas, vale, obviamente el rendimiento se ve afectado, pero una vez que salgo del trabajo me voy a casa y no me muevo, no lloro y paso una semana de lunes a viernes y el viernes ya consigo moverme para limpiar un poco la mesa, que fíjate qué objetivos me marcaba para decir, venga, tal. Y claro, yo digo, 2022, 12 meses, 4 o 5 meses, estoy a lo mejor un poco o mucho, depende con quién compares, en fase depresiva. Digo, si un año tiene 12, realmente no está al 15% mal. Entonces, ¿es justo un 15%? No lo sé. ¿Me corresponde más? No lo sé. ¿Me corresponde menos? Que- No lo sé, Es que, pero es que nosotros justamente lo que os podemos ayudar es en analizaros la documentación y deciros, oye, sí, mira, te corresponde un 33 o un treinta y claro, cinco o un 37. Vamos a por ello o ve tú a por ello, como quieras. claro. Eh, o no, mira, es que tal y como porque hay veces que el problema no está en lo que tú me cuentas, está en cómo está informado. Y te Ese lees es el los problema informes y los también. informes son una castaña. Entonces, con Claro, esa castaña no vas a hacer nada. Por mucho que tú me cuentes que tienes A, B y C, que durante estos periodos ha estado de esta manera, si en los informes parece que estás mejor que cualquiera de la calle, pues al final el que te valora va a decir, pues fenomenal, tú me estás contando la pena de Murcia, pero aquí en los informes pone otra cosa. Entonces, claro. por eso hablo de la coherencia. Si tú me dices una cosa, tenemos que trabajar los informes para que los informes digan en la medida de lo posible lo mismo, Ujú. ¿vale? No vale y hay veces que pasa que dicen lo mismo,
pero una palabra cambia el sentido o se puede reinterpretar. ujú, Entonces, eh, por eso te digo que esto hay que analizarlo bien, incluso antes de ir a pedirlo ya, o a pedir la revisión. Si te lo hiciste antes de la pandemia, lo puedes pedir ya, pero es que lo puedes pedir en el momento que concurran o agravamientos o nuevas patologías. Es ujú, decir, sí, lo podrías haber pedido ya antes, por ejemplo. sí. Pero La bueno, revisión, al final es, pero la recomendación es que lo analices antes de pedirlo, no que claro, claro, lo pidas tú. claro, es decir, los informes son reflejo, fiel reflejo de lo que ha pasado o son documentos que dices tú, joder, vengo aquí y vengo con ansiedad, estoy un mes y pico con ansiedad y luego me haces un informe que pone, sí, bueno, el paciente manifiesta ciertos síntomas y bueno, pues pensamientos rumiantes y es como, no, 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 a lo mejor una segunda opinión médica es, bueno, Ahora hay una cosa que también la hemos conseguido en el Supremo y es que los informes de especialistas privados ujú, también tienen la misma o tienen que tener la misma validez que la de los públicos. ujú, Entonces ya no vale porque hay veces que el público, pues bueno, entre que te ve de Pascuas a Ramos en muchas ocasiones y luego pues que van a la carrera porque no tienen tiempo, tienen 2 minutos para ver a un paciente y escribir y demás, pues hacen los informes pues como los hacen, pues para el seguimiento clínico del paciente y muy por encima y reflejando pues 4 cosas. Y ujú, sobre todo más de diagnóstico que de secuelas y limitaciones, que es lo que necesitamos. Entonces, eh, hay veces que tú me cuentas una cosa y me dices, joder, pero es que mi psiquiatra no me pone nada de esto en mis informes. Pues a lo mejor tienes que ir a un privado. ya, ujú, Y hoy por hoy, aunque a la primera en la administración los informes privados no lo van a mirar con con el mismo detenimiento, el mismo cariño que un informe público, pero si eso da como resultado que te corresponde el derecho, se pelea en los tribunales y se gana. ujú, Así vale, que eso es lo que hay que hacer muchas veces, por desgracia. ujú, vale. Continuamos. Si te conceden una incapacidad total, ¿te suman el importe de la incapacidad total a tu puesto de trabajo, sea el sueldo que sea, o lo compensan? No, no, se suma. O sea, tú tienes una total por el trabajo previo Ujú, y te queda una pensión de lo que sea, de 500, de 600 euros, lo que sea. Y empiezas a trabajar de auxiliar administrativo en otro lado y cobras 1.000 euros. Pues cobras por un lado la pensión de la seguridad social y por otro lado lo que te pague la empresa. vale. Si una persona con trastorno bipolar con dos ingresos graves, último hace 2 años, pero aparentemente estable y funcional, salvo pequeños detalles que a su parecer sí afectan el día a día, ¿podría acceder a una discapacidad, incapacidad? No conozco bien las diferencias. Es un poco lo que te comentaba de en los últimos 2 años vengo estando estable o aparentemente estable. He tenido ingresos graves que a lo mejor estaban vinculados a un intento de suicidio y la pregunta es si podría acceder a una discapacidad barra incapacidad. No conozco bien las diferencias. Pues es que depende, es que, a ver, aquí siempre, esto me lo vais a oír decir 1.000 veces, hay que hacer siempre un traje a medida, porque la legislación española no es de diagnóstico, es de secuelas y limitaciones. Entonces, una persona que sea bipolar y que esté estable dentro de lo que cabe, pero de repente tiene un episodio autolítico, pues es que a lo mejor sí le corresponde una incapacidad laboral o a lo mejor sí le corresponde una discapacidad o las 2 cosas, pero hay que verlo, hay que ver cómo está eso informado y si está informado como toca en función de lo que te cuenta la persona, porque Ujú, muchas veces no coincide lo que te cuentan con lo que está en los informes. O vuelvo a repetir, está informado, pero resulta que hay una palabra del informe que te va a joder, hablando mal y pronto, el resultado de lo que vayas a solicitar. Incapacidad laboral es la pensión que te conceden por el trabajo que has realizado, por las cotizaciones que has realizado. Y es ya vitalicia, salvo que te recuperes. Y la discapacidad es
certificado de discapacidad que te ayuda a tener una serie de ventajas, reconocimientos, derechos en materia fiscal, transporte, muchas, casi en educación, en reserva de puestos de trabajo, en centros especiales de empleo, para oposiciones, etcétera, etcétera. Incluso a nivel laboral para tener una protección adicional a la propia enfermedad, ¿no? Para nulidad de despidos, etcétera. Entonces son dos cosas diferentes. Un día, si queréis, hacemos un taller sobre explicando bien las diferencias entre incapacidad y discapacidad. Ujú, Y, y ya te digo, depende de cómo estén esos informes y de lo que nos contéis, porque el ujú, diagnóstico no vale. O sea, yo soy epiléptico, pero llevo 10 años controlado. Pues es que ya a mí no me corresponde ni una incapacidad laboral ni una discapacidad. ujú, Hace años, a lo mejor sí, ahora no. ujú. Mira, sí, comentan justo por el chat. Sí, el taller, por favor. Pues También un día, preguntan, un día organizamos uno. vale, dicen, ¿cuál es el mínimo cotizado para la incapacidad? Pues depende de la edad que tengas. A partir de los 31 años es un mínimo de 5 años y luego tiene otra serie de características. Pero antes, entre, 30 entre hasta los 31 años sin cumplir es menos, es decir, no hay un mínimo exigible, lo que pasa es que hay que hacer una cuenta que es Ujú, 30 menos, o sea, la edad que tenga menos 16 dividido entre 3 y ahí te aplican un coeficiente. Bueno, es un poco de lío de cálculo, pero sí hay que tener unas cotizaciones mínimas siempre que sea enfermedad común. Si es accidente laboral o enfermedad profesional, ahí no hay mínimos de cotización. ujú. Vale, pues yo creo que sí, que igual en un mes o a la vuelta del verano podemos preparar otra participación colaborativa, porque una pregunta precisamente va de pensiones por discapacidad. Al final voy a compartir información de vuestro blog donde se explica las Mm, diferencias y bueno, pues mm. sí que invito a la gente que lea un poquito antes de preguntar, porque hay mucha información que ya la habéis compartido. Entonces, bueno, Sí. eh, Tenemos vídeos también, sí, podcast, un montón de cosas. Esto es lo más importante, que la gente conozca sus derechos. Lo que pasa que es verdad que luego, y vuelvo a repetir, aunque resulte pesado, hay que hacer un traje a medida. Es decir, luego está, eso es el escenario general y luego hay que analizar tu caso porque tú y tus circunstancias no son las mismas que las de tu vecino. No tiene nada que correcto. ver. Y a lo mejor a Vale. ti sí te corresponde, a tu vecino no, o viceversa. Ujú. Vale, pues vamos a ir ya con las tres últimas preguntillas. Dicen, me gustaría conocer cómo es el proceso del reconocimiento del grado de discapacidad, porque al final la gente quiere solicitarlo y no lo sabe. Entonces yo lo sé, yo lo he compartido, pero bueno, me gustaría que tú dijeras, pues el proceso consiste en esto y en Eh, esto y en esto. Una cosa es la teoría y otra cosa es lo que nosotros recomendamos. En ese taller os lo explicaremos bien, pero vamos, de forma resumida lo que hay que hacer es preparar muy bien la documentación, es decir, no llevar el mogollón de informes que todos tenemos, porque hay seguro que hay uno o varios que nos van a perjudicar, con lo cual hay que preparar muy bien la documental, ver y analizar si refleja fielmente lo que nos pasa y luego preparar muy bien las entrevistas, porque te van a hacer una entrevista con un médico, con un trabajador social y con un psicólogo. Entonces, eh, hay veces que donde metemos la pata no son los informes, sino en las entrevistas. Y lo que se quede reflejado en la entrevista es algo que te va a lastrar el resto del proceso, con lo cual hay que prepararlas bien. Entonces, esas son las dos cosas más importantes, preparar la documental y preparar las entrevistas. Y luego presentarla en el centro base que te corresponda, en donde estés empadronado. Vale, la penúltima dice, tengo preguntas sobre qué hacer cuando un paciente no está de acuerdo con alguna revisión, ya sea por un trauma o suceso pasado, que tengo un problema en donde mi pareja estuvo diagnosticado con bipolaridad, recibió un tratamiento con electroshock y fue encerrado en el manicomio. O sea, estamos hablando de que no ha pasado recientemente precisamente por el término de manicomio y demás, pero bueno. Sí. Me cuenta que ahí lo hicieron firmar unos documentos donde daba su consentimiento para que hicieran pruebas con él, aunque en verdad he leído que se suele exagerar cuando están en ataque.
quiero ver qué temas legales hay aquí y cuáles lo son. Es que, a ver, ha cambiado mucho, esto ha evolucionado bastante. En la Edad Media los quemaban, ¿no? Entonces, hasta los epilépticos nos quemaban. Entonces, en los últimos años se ha avanzado muchísimo. Es verdad que hace años hasta se torturaba y se hacían una serie de burradas que no tienen nada que ver con cómo se trata ahora la salud mental. Eh, Eso suena efectivamente un poco a hace años. Seguramente se le hizo alguna tropelía o alguna burrada por cómo lo está describiendo. Pero claro, eso hay que documentarlo, eso hay que ver si realmente se le ha hecho y seguramente, probablemente ha prescrito. Por si han pasado X años, pues habrá prescrito. Entonces, bueno, pues es mejor más que anclarse en lo que haya pasado, es ver qué está pasando ahora y si le están tratando bien y si no le han hecho. Pero bueno, que si es algo que no es tan del pasado, pues se puede analizar. Ujú. Vale, ya por último, están preguntando que cómo se asocia alguien a la entidad, que son de otro país. Eh, Quien quiera asociarse a Experiencia Bipolar, pues luego, vamos, desde la web se puede ver, pero aquí la pregunta yo creo interesante es, gente de otro país, ¿cómo se puede trabajar o si colaboráis con compañeros, compañeras de otros países? Entiendo que la ley en cada región Es que, es distinta y es que tiene es sus muy diferente. peculiaridades y... Claro, la legislación, nosotros hemos estudiado de hecho tenemos despacho en República Dominicana, en Portugal, pero es que las leyes son muy diferentes y sobre todo Ujú, los derechos y prestaciones. O sea, ujú, las leyes, fíjate, en República Dominicana son un calco de la española, muy parecida, pero luego las prestaciones son un desastre. O sea, aquí sí que hay prestaciones por incapacidad laboral, por ejemplo, pero allí es un desastre. En México, pues pasa tres cuartos de lo mismo. Las prestaciones también son muy malas, son muy bajas. ujú, La legislación no está mal, pero ya te digo, es que no tiene nada que ver. Nosotros en México no tenemos y en Dominicana ahora mismo la actividad es muy baja precisamente por eso, porque es que, la gente no confía ni siquiera en la administración. Entonces no ujú. acuden a defender sus derechos porque piensan que no les van a dar nada, ni se los van a reconocer siquiera. Entonces, mm, no les podemos ayudar mucho, salvo según qué cosas muy, muy puntuales. Realmente nosotros donde les podemos ayudar es las cosas que les pasen aquí en España y donde sí que les podemos dar un respaldo total. Claro, a ver, al final nosotros entiendo que somos una entidad algo diferente en el sentido de que la comunidad es internacional Claro. y entras en las actividades y para que te hagas una idea, la primera reunión grupal que hicimos éramos 7 personas de 5 países. Y, y bueno, está muy bien porque al final conectas con gente y a lo mejor se han dado situaciones muy críticas a las 3 4 de la madrugada en España, pero gente del otro lado del Atlántico estaba ahí precisamente por Claro. ese carácter internacional y sí que tenemos esa visión de querer, pues, vamos, en los estatutos viene reflejado que el ámbito es internacional y sí que queremos, pues, poquito a poco ir cubriendo, igual que en España sabemos a quién vamos a acudir en caso de tema legal, pues poder decir, oye, mira, mucha gente es de México, mucha gente es de Chile, de Argentina, hay una persona de Cuba. Mm, ¿Podrían contactaros? Sí, no, o a lo mejor en un tiempo pues se puede mirar el decir, oye, pues resulta que hay 10 consultas de México y 7 veces es mm, la misma pregunta. Pues mm. trabajarlo, Pues eso como, podremos mirar a futuro, quizás, sí. vale, genial. Vale, pues no sé si tú tienes alguna pregunta, Lorenzo, o quieres hacer algún aporte o alguna puntualización más. No, deciros que eso, que estamos a vuestra disposición, que si queréis que montemos un taller sobre capacidad y discapacidad para que aclarar más los términos, porque se suelen confundir bastante, pues lo hacemos cuando queráis. Y nada, pues que a partir de aquí que nos hagan llegar las consultas a través vuestro con el sistema que está organizado o directamente como lo hayáis, como lo tengamos pactado y ya está, y les atenderemos, os atenderemos
pues con todo nuestro conocimiento y todo nuestro cariño. Vale, genial. Pues de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por vuestro trabajo, pues, por vuestra gran labor y oye, que esta sea la primera de unas cuantas colaboraciones por el bien de las personas, porque al final, aunque no seáis una ONG, la labor que hacéis es social y está. Sí, pues, al final, desde luego, nuestra forma de verlo es que es muy diferente a la de un despacho tradicional, por lo que os he dicho, o sea, porque al final, pues una parte muy importante de la plantilla, pues o tenemos enfermedades graves o discapacidades o las dos cosas. Entonces, el nivel de empatía con nuestros clientes es otro muy diferente al que pueda tener cualquier despacho al uso, ¿no? Ujú. Vale. Pues detengo aquí ya la grabación. Seguimos para despedirnos. Muchísimas gracias a todas y todos por ver este espacio de aprendizaje. Cualquier duda tendréis los detalles de contacto de Lorenzo de Fidelities y a vuestra disposición. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Gracias a vosotros. Chao.